Yo he colaborado con un grupo de investigación que está en Suecia, que tienen mucha preocupación por el tema de los incendios forestales y el cambio climático les preocupa porque lleva a mayor sequía y con mayor sequía obviamente se producen más incendios. El tipo de sensores con los que trabajamos en esos entornos son sensores que permiten anticipar las posibilidades de que surjan incendios y esto se hace midiendo la sequedad de la tierra, que es un indicador muy importante, las temperaturas y los vientos. Trabajamos con la ciudadanía para implantar estos sensores que miden la sequedad de la tierra. Utilizando modelos predictivos se podría crear una red ciudadana de monitorización que permita anticipar la llegada de incendios. Y eso es muy importante porque permitiría a las autoridades organizar mejor o tener previsto los recursos que deberán asignar para paliar la situación o incluso vigilar para que llegado el momento se pueda actuar con la mayor prisa posible. Por ejemplo, esto lo hacíamos con el tema de la calidad del aire, cómo los ciudadanos podían utilizar sensores para contribuir a monitorizar los niveles de calidad de aire. Obviamente esto nos llevó a pensar si es realmente sostenible que despleguemos miles de sensores en las ciudades cada año. Los sensores, según cuál y qué tipo, tienen una vida útil X y luego pasan a ser chatarra electrónica. Ante esta problemática decidimos comenzar a investigar qué alternativas había en el uso de los biosensores. Había un grupo en Bélgica que había utilizado plantas de fresa, de frutillas, para medir la calidad del aire. La idea es que los ciudadanos puedan colocar estas macetas con plantas de frutilla en sus balcones y dejarlas ahí sin moverlas durante 3 meses. En estos 3 meses las partículas en el aire que devienen de la quema de combustibles fósiles se van depositando en las hojitas de las fresas. Los ciudadanos después de 3 meses nos envían las hojitas de sus plantas y esto nos permite verificar qué cantidad de partículas se han depositado en esas hojas. Aquí en Barcelona desplegamos 1000 plantas de fresa que nos permiten crear un mapa de contaminación que concuerda muy bien con los mapas que existen y han sido realizados con sensores oficiales. La participación ciudadana permite dos cosas. Una es mayor granularidad en la provisión de datos, es decir, que haya más puntos de entrada de los datos, porque obviamente hay más agentes en el terreno que producen datos. Pero además, en segundo lugar, esto crea un enorme empoderamiento de la ciudadanía, porque cuando la ciudadanía es la que produce las evidencias, las políticas públicas no pueden ser caprichosas. Las políticas públicas que devienen de la evidencia son más transparentes de cara a la ciudadanía que participó en la co-creación de esas evidencias científicas. Además, esto acerca a la ciudadanía al criterio científico, a las metodologías científicas, lo que hace que poco a poco la ciudadanía vaya desarrollando unas habilidades que son sumamente importantes de pensamiento crítico, de pensamiento científico, de habilidades tecnológicas, etc. Finalmente vivimos en un momento histórico en el que, y cada vez más, producimos datos todo el tiempo, cada vez que utilizamos la red, con nuestros dispositivos inteligentes, etc. Y el tema es quién es dueño de esos datos y para qué se van a usar esos datos. El poder ha de estar en la ciudadanía, que es el dueño legal de los datos que cada uno produce, son datos en muchos casos personales, y cuya explotación puede generar un valor enorme. Entonces, tenemos que involucrar a la ciudadanía para que entienda el valor de esos datos, para que entienda que puede contribuirlos para un bien común, por ejemplo, las políticas públicas, pero que entienda también cuáles son sus derechos en el ámbito digital y cuáles son los derechos que tiene con respecto a su privacidad, etc. Entonces, yo veo todo esto de la ciencia ciudadana o la participación de la ciudadanía en los procesos de datos desde todas estas variantes, no solo desde el valor de los datos en sí, sino también del valor que aporta a la ciudadanía el desarrollo de estas nuevas habilidades y la salvaguarda, digamos, de los derechos digitales. La pandemia ha generado una aceleración de los procesos de digitalización finalmente,
cosas que creíamos que no se podían hacer de manera telemática, ahora se han tenido que hacer de manera telemática, y esto es bueno. Esto tiene que ver, por ejemplo, con trámites en el sector público, trámites que se entendían que solo podían ser presenciales. De repente los ayuntamientos, las municipalidades, los gobiernos han tenido que implementar procesos para que puedan hacerse de manera digital, porque si no, con el confinamiento se paralizaba totalmente la administración. Lo mismo en el ámbito de la educación. Los chicos no podían ir al colegio y los profesores tuvieron que buscar alternativas para poder crear contenidos que pudieran, para que ellos pudieran aprender de manera telemática. La misma ha sucedido también con las empresas, sobre todo en el ámbito de la restauración. Muchos pequeños comercios han tenido que subirse al carro de Amazon o de las grandes plataformas de delivery para asegurar que podían mantener su actividad económica durante los días de la pandemia. Es decir, que ha habido un shock en la economía, un shock en los procesos de la sociedad, y la tecnología ha surgido obviamente como una manera de aliviar algunos de los impactos negativos en estas actividades, y esto ha producido una aceleración de la digitalización. No hay vuelta atrás de este proceso de digitalización. Cuando haya pasado la pandemia, según algunos dicen, cuando esté la vacuna a finales del año que viene, no va a volver todo a la normalidad. Habrá una nueva normalidad, como decimos aquí, y veremos la proliferación de las tecnologías digitales en todos los ámbitos de la vida. Hello, Moto. Motorola One Hyper,